¿Quién fue Karl Marx? Karl Marx es una de las figuras más grandes del siglo XIX. Se le identifica como el máximo precursor del socialismo y del comunismo, siempre poniéndose al lado de la clase trabajadora. Marx fue muy crítico de la forma socioeconómica que regía en la sociedad el capital, al que lo llamó la dictadura de la burguesía, porque se llevaba a cabo por las acaudaladas clases sociales que eran medios de producción y lo generaban para su propio beneficio. Karl Marx, el Homo Faber, en su trabajo más conocido, El Capital, en 1867, Marx la utiliza en relación con una frase de Benjamin Franklin: el hombre es el animal que hace herramientas. De esta forma nos da a entender que el ser humano es el animal que fabrica instrumentos, y hay animales que pueden usar como instrumentos piedras o palos, pero solo el humano los fabrica. El ser humano es pues el Homo Faber. Karl Marx señaló la explotación del trabajador patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por la capitalista. Denunciaba con ello la esencia injusta e ilegítima del sistema económico. Sin embargo, para Marx el capitalismo estaba abocado a hundir por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre. Al abolir la propiedad privada de los medios de producción, algo que era según él la principal causa de la alienación de los trabajadores, el legado de Karl Marx ha sido enormemente importante para el pensamiento económico, y gran parte de sus principios siguen en continuo estudio e investigación. Sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como el marxismo han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Desde los griegos y los romanos hasta la actualidad, el concepto Homo Faber ha sido presente en reflexión de los sociólogos, antropólogos y filosóficos. Para Marx, la libertad en el hombre se expresa a través de su capacidad creativa, en donde se manifiestan pensamientos, sueños, deseos, talentos. Pero, dice Marx, dicha libertad se trunca con la existencia de las relaciones laborales, en donde aquel que ostenta el poder económico aprovecha el ímpetu creativo del otro para su beneficio a cambio del salario. Marx completa su idea del Homo Faber diferenciando entre emancipación y alienación. Alineados estamos siempre que nuestras actividades están sometidas al yugo de la relación económica, o si se quiere dar del empleador. Emancipados cuando motivados por nuestra energía vital y libre albedrío. Marx busca una libertad para el hombre total y de la condición, y lo hace en términos del trabajo como actividades y praxis. Quiere terminar con esa condición del hombre que trabaja necesariamente. Marx propone un trabajo de la condición humana que permite el desarrollo integral del individuo. Con ello intenta superar la llamada división del trabajo, que es mera expresión de su alienación. ¿Cómo liberar al hombre? Trasladando el trabajo necesario al potencial de la máquina. Por eso, Marx cree que la industrialización, pues la máquina puede cubrir todos los trabajos necesarios del hombre. Hace falta que las máquinas se potencien y se pongan todo bajo la gestión colectiva. Al trabajar el hombre en sociedad, liberando y produciendo sin el yugo capitalista, reafirma su existencia. El pensamiento de Marx demuestra influencias de muchos pensadores anteriores y contemporáneos. Era poliglota y supo escribir e incluso hablar en varios idiomas, como ruso, italiano, español, francés, inglés y alemán. Desde su juventud leyó y estudió diversos autores literarios y filosóficos, como Aristóteles, Epicuro, Bacon, Spinoza, Voltaire, Dante, Shakespeare, Cervantes, Molière, etc. En tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, el político, filosófico y revolucionario ruso Vladimir Lenin expresa las principales influencias en el pensamiento de Marx, que fueron la filosofía clásica alemana con el idealismo de Hegel y el materialismo de Lowell, la economía política clasista inglesa con Adam Smith y David Ricardo, y la teoría socialista y revolucionaria francesa con los utópicos. A ellas Manuel Sacristán señala una cuarta influencia más: el propio movimiento obrero que se encontraba activo en Europa occidental. Mientras Marx se formaba en filosofía, recibió la influencia del filósofo alemán Hegel, predominante en Alemania de aquel tiempo. De ese autor tomó el método del pensamiento dialéctico, al que según sus propias palabras pondría sobre sus pies. Karl Marx y su pensamiento. La obra de Marx ha sido leída de distintas formas. En ella se incluyen obras de teoría
y crítica económica, polémicas filosóficas, manifiestos de organizaciones políticas, cuadernos de trabajo y artículos periodísticos sobre la actualidad del siglo XIX. Muchas de sus obras las escribió junto con Engels. Los principales temas sobre los que trabajó Marx fueron la crítica filosófica, la crítica política y la crítica de la economía política. Testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo en década de 1830 y de las revoluciones de 1848, Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez interpelar al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. Tras la muerte de Marx, pensadores como Engels, Lenin y Plejánov se dedicaron a divulgar las ideas de Marx, además de expandirlas y aplicarlas. Algunos autores pretendieron integrar la obra de Marx y Engels en un sistema filosófico, el marxismo, articulado en torno a un método filosófico llamado materialismo dialéctico. Los principios de análisis marxista de la realidad también han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y la economía marxista. Del materialismo histórico, que sitúa la lucha de clases en el centro del análisis, se han servido numerosos científicos sociales del siglo XX, historiadores, sociólogos, antropólogos, teóricos del arte, etc. En conclusión, podemos decir que El Capital es un libro muy interesante y no hay que ser socialistas para que nos resulte enriquecedor leerlo.